Sean todos nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias porque podemos recordar juntos este suceso histórico, especial, espiritual, hermoso, que es la encarnación, esta bella historia, ¿verdad?, de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Recordando un poquito brevemente, el domingo pasado estuvimos viendo que hubo una profecía, bueno, muchas profecías, pero se nos recordó una de Isaías respecto de la encarnación de Jesucristo como niño. Y el día de ayer estuvimos recordando, mencionando, estudiando la perspectiva, humanamente hablando, respecto de la genealogía de Jesucristo, a partir de Abraham, desde Abraham, pasando por David. Y estudiamos ayer que con esto, humanamente hablando, se reconoce a Jesucristo como el heredero del reino y el heredero de las promesas dadas a David y Abraham. Pero Juan nos presenta, nos da una perspectiva más espiritual, más celestial respecto de Jesucristo, ya que nos dice Juan en el Evangelio según San Juan, que en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el mismo capítulo, versículo 14, nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo encarnado es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios, es la revelación completa de Dios en Jesús. De tal manera que Dios, que habló antes de muchas maneras por medio de los profetas, se ha revelado, se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se rebajó voluntariamente para tomar la naturaleza de hombre y Jesucristo se hizo completamente semejante a los hombres y por lo tanto es un sacerdote, un sumo sacerdote fiel que nos comprende en todas las situaciones. Entonces nosotros aprendimos hoy, hace un momento, que la plenitud completa, Dios está en Cristo. Es decir, Cristo es completamente Dios, plenamente Dios. Entonces, en el principio ya existía Jesucristo y Jesucristo estaba ahí en el principio con Dios, de tal manera que Dios el Padre creó los cielos y las tierras, pero no solamente Dios Padre, sino también su Hijo Jesucristo. Y no solamente Dios Padre y su Hijo Jesucristo crearon todo, sino también el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en un Dios que es tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las tres personas hicieron toda la creación. Jesucristo existe desde antes de la creación, como lo vemos en Juan 17, que Él estuvo en la presencia de Dios y tuvo la gloria desde antes que el mundo existiera. De tal manera que entonces el Señor Jesucristo ha existido con Dios desde siempre, ha compartido con Dios, ha coexistido con Dios
y tiene la gloria en la presencia de Dios. Todo lo que existe en este universo y en este mundo fue creado por medio del Verbo, es decir, de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, hasta aquí nos quedamos. Jesucristo, nos quedamos hasta aquí en el mensaje con los del grupo anterior. Jesucristo es el Verbo hecho hombre, el Verbo encarnado. Y ahora continuamos aquí y nos dice la Escritura a través de la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Anteriormente, Dios se había dado a conocer por revelaciones, por profecías, pero las personas no habían visto a Dios, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. En la persona de Jesucristo se humilla. El Dios infinito se hace finito. El Dios que está en todos los lugares decide estar en un solo lugar. Eso es algo maravilloso, esa es la historia de la Navidad. Y eso es lo sorprendente de la Navidad, que Dios, el Dios que está en todo lugar, que es Jesucristo, decide estar en un solo lugar. El Dios que no sufre ningún tipo de desgaste, ahora tiene que pasar por el mismo proceso que todos nosotros como hombres, de crecer. Y entonces la Escritura nos dice en Juan que Él crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces Dios no cambia, pero al hacerse hombre, al hacerse visible, Él tuvo que cambiar desde ser un bebé hasta ser un adulto. Y entonces la Escritura nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Esto no quiere decir que Él fue creado. A veces las personas, algunas sectas o algunas personas que se dicen cristianos, tuercen esta porción de la Escritura y dicen, ya ves, ahí dice que es el primogénito de la creación, eso quiere decir que también Él fue creado. No. Eso quiere decir que Él tiene los derechos de primogénito, los derechos de primogenitura. Dios enseñó y puso en el corazón de los hombres que en una familia el hijo varón tenía el derecho de la primogenitura, tenía el derecho de la herencia. El hijo varón mayor, si por ejemplo se tenían 2 hijos, un padre tenía 2 hijos, entonces al hijo mayor le tocaban 2/3 de la herencia y al siguiente 1/3 parte. Entonces, el sentido de que Él es el primogénito quiere decir que Él tiene el derecho de primogenitura, que Él tiene la mayor parte en la herencia de toda la creación. Pero si acaso alguien quiere torcer esta porción de la Escritura, inmediatamente versículo 16 nos dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Ok, entonces eso descarta que Él fue creado, sino que más bien Jesucristo, por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles. Entonces, el Señor Jesucristo creó no solamente el cielo y la tierra, sino también cosas que son visibles o invisibles. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, a los ángeles. Yo no he visto ningún ángel, ni bueno y menos malo, gracias a Dios. Pero hay muchas cosas que no vemos y que fueron creadas por Dios. Dios no solamente hizo seres materiales y físicos, sino también seres espirituales, seres que nosotros no vemos, pero que están ahí, alrededor nuestro. Todo esto fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Cristo hizo todo y todo es para Cristo. Tú y yo somos para Cristo. Dios nos hizo para Él. Él
se están refiriendo a Jesucristo. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Esto es súper importante porque nos lleva a un punto teológico, doctrinal importante, la independencia. Entonces Jesucristo es independiente de la creación. Jesucristo no depende de la creación para ser o para existir. Dios Padre es independiente de la creación, pero también Jesucristo es independiente de la creación. Él no depende de la creación, Él no necesita a la creación. Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección. Nuevamente, esto no quiere decir el primero en ser resucitado, ya que si nosotros vemos en la Escritura y nos vamos, por ejemplo, al libro de los Reyes, tenemos a Elías que resucita a alguien, Eliseo que resucita a alguien, el mismo Señor Jesucristo resucitó a varias personas durante el tiempo que caminó por esta tierra. Entonces, cuando aquí la Escritura nos dice que Él es el primogénito de la resurrección, no quiere decir que fue el primero en ser resucitado. Es más, el último milagro que el Señor Jesucristo hizo fue resucitar a un amigo suyo llamado Lázaro. Esto no quiere decir que fue el primero en ser resucitado, sino Él es el que tiene el derecho, la autoridad. Él es el número uno, no en orden, sino en importancia de toda la resurrección, para que en todo sea el primero. Entonces Él es el número uno, el número uno. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Entonces, Dios Padre habitó plenamente en la persona de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es plenamente, completamente Dios. De esa manera reconcilió todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, e hizo la paz entre el cielo y la tierra. ¿Cómo hizo la paz? Al derramar su sangre en la cruz. Qué hermoso detenernos a ver el día de hoy estas maravillas respecto de Jesucristo. El día de hoy, ¿qué festejamos? A Jesús, a Dios hecho hombre. Y nuestro pasaje principal de hoy, de la reunión anterior y de esta, es Juan capítulo 1. Y estamos en los primeros versículos y hemos descubierto cosas hermosas. Y llegamos al versículo 4, Juan capítulo 1. Les estaba comentando hace un momentito que al principio se nos presenta en los evangelios, en el evangelio según Mateo, en el evangelio según Mateo, una perspectiva más humana, pero aquí en el evangelio según Juan, una perspectiva más celestial, una perspectiva bien especial, bien importante. Y aquí Juan nos revela a Cristo y nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, no solo por Él todo existe, sino que su poder sostiene todas las cosas. Jesucristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y Jesucristo no solamente da vida, sino que Él sustenta la vida. Toda la vida es sostenida por la palabra de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Si nosotros nos vamos hasta Génesis capítulo 1, en los versículos 25 y 26, nos dice la Escritura, Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que todo esto era bueno, y se refiere no solamente a los animales, sino a todo lo que ya antes había creado, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las aguas, plantas, animales, y consideró que todo era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y aquí no es que Dios esté hablando con los ángeles,
Dios Padre. Cuando dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, hay una conferencia ahí entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crear, para hacer al ser humano de tal manera que el ser humano está hecho a imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está. Entonces Jesucristo Jesucristo hizo al hombre. No solamente Dios el Padre, porque Dios el Padre dijo, hagamos. Entonces, ¿quién iba a hacer al ser humano? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon a la humanidad. Por eso es que Juan, cuando nos presenta al Señor Jesucristo, en los primeros, apenas llevamos 4 versículos, nos dice Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Jesucristo estaba la vida. Jesucristo hizo a los seres humanos. Entonces, por eso les comenté que esta perspectiva de Juan respecto de las buenas noticias es una perspectiva más celestial, no tan terrenal, no tan a la perspectiva de los seres humanos. En la perspectiva humana, ayer hablamos de esto, en la perspectiva humana, Mateo nos da la perspectiva humana. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, no voy a leer los 17 versículos, solamente algunos. Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, e Isaac padre del rey David. Y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. El día de ayer les comentaba que no se nos dice que José fue padre de Jesús, sino esposo de María, ya que el Espíritu Santo depositó a Jesucristo en el vientre de María y entonces ahí fue como se encarnó Jesús, el Cristo, el escogido, el ungido, el Mesías. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Pero ¿quién hizo a Abraham? Jesús. ¿Quién hizo a Noé? Jesús. ¿Quién hizo a Adán y Eva? Jesús. Entonces, desde la perspectiva humana, Jesús es hijo de María. Pero desde la perspectiva celestial, María fue creada por Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en Génesis 1 que Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y el verbo existía desde el principio. El verbo es anterior a la creación. Y entonces, según se registra en Mateo capítulo 22, empezando del versículo 41, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? María viene del linaje de David, José viene del linaje de David, pero todos fueron hechos por Dios. ¿Cómo puede ser entonces su hijo? Entonces el Mesías no es hijo de David. De la misma manera, entonces, en esta genealogía que estábamos viendo, que vimos ayer, en la cual se nos dice que Jacob fue padre de José, esposo de María, y también el día de ayer estuvimos mencionando respecto del Evangelio según Lucas, en el cual también se nos da la genealogía de María, que también es descendiente de David.
Pero finalmente el hombre, todo ser humano fue creado por Dios, incluso María, una mujer santa, una mujer escogida por Dios, para llevar en su vientre a Jesús. Y la Escritura nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahora la Escritura no solo nos dice que todo existe por medio de él, sino que también las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Juan escribe las buenas noticias, cuando Juan escribe el Evangelio, el Señor Jesús ya había sido llevado a la presencia de Dios. El Señor Jesús ya había sido muerto en una cruz, sepultado. Y cuando el Señor Jesús está ahí en la cruz, dice, esta es la hora de las tinieblas. Pero ¿qué pasó con las tinieblas? ¿Las tinieblas vencieron a Jesús? No, de ninguna manera. Por eso es que Juan de una manera hermosa nos dice apenas en los primeros 5 versículos estas buenas noticias, que las tinieblas no pudieron extinguir la luz de Cristo. Porque si bien es cierto, en ese momento terrible después de que el Señor Jesucristo se encarnó, 30 años después, y fue crucificado, aunque las tinieblas tuvieron su momento, fue un momento fugaz. Y las tinieblas no pudieron extinguir la luz. Porque la Escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? El Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz, Jesucristo es la luz que brilla en las tinieblas, una luz que es superior a las tinieblas, una luz que las tinieblas no pudieron extinguir. Las tinieblas, el reino de las tinieblas, quiso extinguir a Jesús. Una cosa que les he enseñado, que he aprendido es que es mentira que el enemigo de Dios conozca todo, que lea los pensamientos. Él no lo sabe todo. El enemigo de Dios es un ser finito, es un ser creado. Una secta, los mormones, dicen una barbaridad, una herejía, que el Señor Jesús es como los ángeles y que fue creado. Son unos herejes. De ninguna manera. El Señor Jesús no fue creado, Él es anterior a toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. El enemigo fue creado también por Dios, por supuesto que no fue creado así. Él decidió rebelarse en contra de Dios, pero Él es una criatura finita, pequeña, súper pequeña delante de Dios. Al tamaño de Dios el enemigo es nada, es nadie. Y entonces, ¿por qué supo el enemigo de Dios que Dios tenía dentro del plan enviar a Jesucristo? Porque Dios lo dijo, no porque Él fuera muy sabio, porque Él no sabía nada a menos que Dios lo dijera. Él no lee el pensamiento de nadie y menos el de Dios. Pero cuando Él supo que el niño se encarnó, que el Espíritu Santo depositó en María, en el vientre de María, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Ver dónde estaba ese niño. Y entonces ese enemigo no lo sabe todo, porque lo supiera todo, hubiera inmediatamente ido a destruir a María, cosa que no hizo. ¿Por qué? Porque no está en todo lugar ni lo sabe todo.
ni está en todo lugar, ni lo sabe todo. Y entonces las tinieblas quisieron extinguir a Jesús y encontramos en Apocalipsis capítulo 12 que nos dice que Él cuida de su pueblo Israel, que Él estuvo listo para devorar al niño tan pronto como naciera, pero no lo pudo devorar. ¿Por qué? Porque no lo sabe todo, porque no está en todo lugar. Y entonces las tinieblas quisieron extinguir a Jesús. He aquí llanto, es Raquel que llora por sus hijos, porque muchos niños, por la influencia del enemigo de Dios, fueron asesinados por mano de Herodes. Asesinaron a muchos niños. ¿Por qué? Porque vinieron los sabios de Oriente para adorar al rey y vinieron delante de Herodes y le dijeron: venimos aquí a adorar al niño. Perdón, venimos aquí a adorar al rey. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Dijo: ay, chispas, ¿cómo que el rey? Pues si yo soy el rey. Díganme dónde está ese rey para que yo también lo vaya a adorar. Y entonces ahí estaba las tinieblas influyendo en Herodes. Y quisieron extinguir a Jesús y lo hicieron, no de ninguna manera. Las tinieblas no lo pudieron extinguir. Y después, las tinieblas quisieron extinguir a Jesús al mover a un hombre para traicionar a Cristo. Y entonces, ¿qué pasó con ese plan? Llevaron a Cristo a la cruz. Y mira qué grande y qué poderoso es el gran yo soy. Y como dice un hermano, y me encanta esa frase, mira cómo es el Señor Jesús que aún perdiendo gana. Fue crucificado. ¿Y qué pasó con las tinieblas? No lo pudieron extinguir. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor Jesucristo, aun cuando se hizo completamente hombre, Él es espíritu y Dios nunca muere. Y lo único que murió en la cruz fue la carne, pero no el espíritu, de tal suerte que Jesucristo, el espíritu de Jesús, no murió. Dios es eterno. Por eso el Señor Jesucristo también dice en Juan capítulo 8, empezando en el versículo 23, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, por si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y es importante que tú el día de hoy creas, aceptes a Jesús como Dios, como Hijo único de Dios, como el heredero de toda la creación, como el creador de todo. Totalmente Dios, totalmente hombre, como aquel que estuvo dispuesto a humillarse, a hacerse hombre, a morir por tus pecados en una cruz. Y si tú no crees que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es anterior a Abraham, por lo tanto, anterior a María, a José, a David, a todos. Si tú no crees eso, en tus pecados morirás. Él es anterior a Abraham, Él es anterior a David, Él es el creador de todos, el creador de todo y de todos. Toda la plenitud divina habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, qué buenas noticias tenemos nosotros que somos plenos, que recibimos toda bendición espiritual a través de Jesucristo y ahora somos circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. ¿Y quién efectuó esta circuncisión? Cristo.
Si tú vienes a Cristo y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, entonces Él lleva a cabo la gran operación de cortar de tu vida, de cortar de tu mente, de tu cuerpo, de tu espíritu el pecado y echarlo fuera. Para que todo tu pecado sea echado fuera de ti, sea expiado, sea echado fuera, requieres la fe en Jesucristo, requieres ser circuncidado por Cristo. Versículo 12, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que tu pecado sea echado fuera? Bautizarte. Si al día de hoy sigues sin dar ese paso de obediencia, hazlo. En Él fueron también resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de los muertos. Entonces con Cristo soy juntamente resucitado, con Cristo soy muerto y resucitado. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Entonces, para que tú recibas esta circuncisión, para que el pecado sea echado fuera de ti, ¿qué es lo que requieres? Aceptar a Cristo como Dios, como único y suficiente Salvador, ser obediente para el bautizo. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. No algunos, sino todos. Todos tus pecados son perdonados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. De acuerdo con la ley, tú y yo somos pecadores y merecemos la muerte, merecemos el infierno. Y esa carta, ese decreto, es anulado por medio de ¿qué? Por medio de la cruz de Cristo. Y eso lo clavó en la cruz. De esa manera desarmó a los poderes y potestades. ¿Qué es eso? A los malos, a las tinieblas. Por eso es que la Escritura nos dice en Juan que las tinieblas no han podido extinguir la luz. La luz vino, la luz se enfrentó con las tinieblas. ¿Y quién prevaleció? Prevaleció la luz, no las tinieblas. Las tinieblas no lo pudieron extinguir, sino que la luz desarmó completamente a esos poderes malignos. Los humilló públicamente. ¿Dónde? En una cruz. Y en esa cruz todos nuestros pecados fueron clavados, la deuda que teníamos con el Señor fue anulada. Y entonces, a este Jesús es al que glorificamos el día de hoy, es al que veneramos, es al que damos gracias. Porque para eso, dijo el mismo Señor, porque para esto he venido, para ser crucificado. Y muy posiblemente por eso no está registrada la encarnación de Cristo y por eso posiblemente no tenemos ni siquiera una fecha, porque lo más importante respecto de la encarnación de Jesucristo no es cuándo se encarnó. Y también por eso a veces es mejor decir se encarnó que nació, porque en realidad Él es eterno y Él ha existido por siempre. Es más preciso decir se encarnó que nació, porque Él es el gran yo soy. Él es eterno, Él es infinito, Él vive por siempre, Él es anterior a toda la creación, Él es el que tiene derecho sobre toda la creación. Es el que sostiene todo con su palabra poderosa. Y entonces sucedió que un ángel del cielo se les apareció a unas personas, Lucas capítulo 2. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
Y por eso estamos reunidos el día de hoy aquí. Y por eso es que en estos últimos días hemos meditado respecto de la grandeza de Dios, respecto de la grandeza de Cristo. Un Salvador, Jesús, Yahweh salva, Dios salva, Dios Salvador, que es el escogido, el Señor, es Dios. Y continuamos en nuestro pasaje principal, que es Juan capítulo 1. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. El día de hoy, 25 de diciembre, ¿cuántas personas siguen así? Sin reconocer que Jesucristo, Hijo único de Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Y entonces, aunque el día de hoy en el mundo celebran la Navidad, se preocupan más por el pavo, por la pierna, por qué vamos a comer. De pronto se vuelve triste, ¿no? Que dicen, oye, el día de hoy hay servicio, sí, oye, pero todavía no está el pavo, pero todavía no está la pierna, no, mejor no voy, mejor me quedo en mi casa cocinando. Ha sido para mí muy hermoso el que algunas personas se bauticen en fechas especiales, por ejemplo en 24 de diciembre o en Semana Santa, para darle la gloria y la honra a Dios. Y me recuerdo que hace un tiempo unas personas que vinieron aquí, que se reunieron por un breve tiempo en esta congregación, se bautizaron, interesantemente se bautizaron 24 de diciembre y de pronto ya estaban muy apresuradas y nosotros que queríamos compartir la alegría y el gozo de que se habían bautizado, es que ya nos vamos porque se nos hace tarde para la cena. Ah, caray, qué contradictorio, ¿no? Él vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero, versículo 12, pero a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Gracias le damos al Señor en esta noche, porque los que estamos aquí, espero que verdaderamente hayamos recibido a Jesús. Y esa es la idea de la Navidad y ese es el propósito de la Navidad, que Cristo nazca en ti, que Cristo nazca en tu corazón. Y al día de hoy, si todavía no has aceptado a Cristo como tu Dios, como el Hijo único de Dios, 100% hombre, 100% Dios, que le aceptes y que le invites a vivir en tu corazón. Él no va a entrar forzadamente, no. Él espera que tú digas, sí, acepto. Porque Él es el novio, amoroso, tierno, cariñoso, que no va por la novia y la trae de los pelos y le pone una espada en el cuello y decirle, ¿verdad que te quieres casar conmigo? No, Él es todo un caballero y Él espera a que tú digas, sí, acepto. Él viene y te dice, yo quiero tener una relación especial contigo, porque Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la novia. Pero nadie viene a la iglesia forzadamente y nadie viene
a una relación con Cristo forzadamente, sino que es importante que tome una decisión. Y el día de hoy es el momento de decidir. Y como dice el Señor en la carta a los Hebreos, mientras que exista un hoy, no endurezcan su corazón. Den el paso. Den ese paso de fe importante y especial, primeramente para aceptar a Dios como su Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si tú me dices, bueno, eso ya lo hice, pues da el siguiente paso, el paso de obediencia, el paso del bautismo. No te tardes, porque no sabes si hay un mañana. Tal vez no tengas un mañana. ¿Y qué harás cuando llegues a la presencia de Dios? Porque todos llegaremos a la presencia de Dios. Algunos estaremos ahí de pasada solamente para ser juzgados, y otros estaremos ahí para mantenernos eternamente en su presencia. Entonces, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Estás dispuesto a recibirlo, a creer en su nombre, para que entonces tengas el derecho de ser llamado hijo de Dios? Si tú, que estás en tu casa escuchándonos y has escuchado estas predicaciones, has tomado la decisión el día de hoy de aceptar a Dios, aceptar a Jesucristo como Dios, y no lo habías hecho, acompáñenme a hacer una oración. El día de hoy reconozco a un solo Dios en tres personas. El día de hoy te reconozco, Jesús, como Hijo único de Dios. El día de hoy te reconozco, Jesús, como mi Salvador. Y acepto que moriste por mí en una cruz para pagar por todos mis pecados. Y que la deuda enorme que tenía yo delante de el Padre ha sido anulada por la cruz. Acepto que todos mis pecados son perdonados y te acepto a ti como mi único Dios, como mi Señor y Salvador. Y espero también y deseo que me aceptes como tu Hijo. Te suplico esto en el nombre de Jesucristo, Dios Padre, a quien tú enviaste para pagar por mis pecados. Y también te suplico, Señor, que me des la fortaleza, el valor para declarar públicamente a Jesucristo como mi Dios. Porque quiero estar eternamente y por siempre contigo. Amén. Pues vamos a continuar a la